La neblina del amanecer del siglo XIX anunció un periodo de inmenso malestar político y transformación social en los florecientes Estados Unidos de América. Impulsada por una multitud de cuestiones políticas y sociales divergentes, comenzó a desarrollarse una tempestuosa brecha entre el norte y el sur, una división que inexorablemente culminaría en un capítulo significativo, duradero y universalmente reconocido en la historia de los Estados Unidos, la Guerra Civil Estadounidense. La guerra, que asoló la nación durante 4 años, de 1861 a 1865, tiene sus enredadas raíces en la práctica de la esclavitud en el sur, una práctica antitética a las creencias y la ideología política abrazadas por el norte. Esta división ideológica fundamental, inflamada por la elección de Abraham Lincoln, un acérrimo opositor de la esclavitud, fomentó el surgimiento de la retórica secesionista en los estados del sur, lo que llevó a la formación de la Confederación, y la inauguración de las hostilidades en Fort Sumter el 12 de abril de 1861. Una dedicación infatigable a la preservación de la Unión se produjo como el principal impulso para el esfuerzo bélico del norte, un compromiso reflejado por las valientes fuerzas confederadas que buscaban defender su nación recién formada y asegurar la independencia del sur. Las escaramuzas iniciales, a menudo idealizadas como valientes demostraciones de valor juvenil, rápidamente desembocaron en el sombrío y sin adornos espectáculo de una guerra a gran escala. Las armas de fuego se convirtieron en la sombría orquesta de la violencia en los teatros de guerra, con soldados de infantería de ambos bandos marchando a la batalla con fervor, vestidos con sus distintivos uniformes azules y grises. A medida que avanzaba la guerra, una serie de batallas y campañas monumentales salpicaron los 4 años de conflicto: la sangrienta lucha en Antietam, la indomable fortaleza y resolución del asedio de Vicksburg y las catastróficas batallas decisivas de Gettysburg y Appomattox. La estrategia triple meticulosamente diseñada por la Unión, que consistía en un bloqueo de los puertos del sur, la toma del río Mississippi y el avance sobre la capital confederada de Richmond, comenzó a dar frutos de manera constante, lo que condujo a una serie de ganancias sustanciales. Para el norte, al mismo tiempo, la Confederación, acosada por desafíos logísticos y de recursos, luchó por mantener su posición asediada. Mientras la guerra continuaba inexorablemente, el país estaba desgarrado por pérdidas devastadoras y reconciliación, causando cicatrices indelebles y generando cambios transformadores en la sociedad estadounidense. Los hombres mayores de edad enfrentaron las terribles aflicciones del campo de batalla, a menudo atrincherados en medio de condiciones espantosas de una manera que erosionó el barniz romántico del conflicto armado. Los cuerpos se amontonaron y los campos que alguna vez fueron ricos quedaron llenos de los detritos de la guerra en un ciclo incesante de horrores y angustia. La maleza de las viudas y las banderas dobladas se convirtieron en símbolos omnipresentes de pérdida, recordatorios inquietantes de las pruebas de las familias del norte y del sur, que soportaron la peor parte del costo mortal de la guerra. Sin embargo, del crisol del conflicto surgieron las semillas de una identidad nacional unificada, un testimonio de la resiliencia, la valentía y el sacrificio final de los soldados de la guerra civil. La proclamación de emancipación, un momento decisivo en la guerra y en la historia de Estados Unidos, fue emitida por el presidente Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863. Significaba la intención de la Unión de atacar la raíz subyacente del conflicto, declarando la libertad de todos los esclavos en los estados confederados que permanecieran leales a la Unión. Aparentemente una medida de guerra, esta proclamación innovadora transformó la guerra civil en una cruzada moral contra la esclavitud, que condujo al alistamiento de esclavos liberados y fugitivos en el ejército de la Unión. El espíritu indomable y la energía de estos valientes individuos, más conocidos colectivamente como las tropas de color de los Estados Unidos, desempeñaron un papel fundamental al inclinar la balanza decisivamente a favor del norte, y al liberar a más de 3 millones de individuos esclavizados. La captura de la ciudad más grande del sur, el crucial puerto de Savannah, por el general William T. Sherman en diciembre de 1864, y la serie de victorias que siguieron, dieron testimonio inequívoco de este hecho. La doble caída de Mobile, Alabama, y la rendición final del general Robert E. Lee, y el ejército de Virginia del Norte en el Palacio de Justicia de Appomattox en abril de 1865 anunciaron el fin de la guerra civil. Los desilusionados estados confederados, desgarrados y paralizados por el cansancio de la guerra, el déficit y el inicio del cansancio de la guerra, ya no podían justificar su lucha. Tanto la Unión como el espíritu se dispararon sabiendo que la nación había triunfado, pero la desgarradora prueba de reconstrucción ahora acechaba peligrosamente en el horizonte del ducado. 4 largos años de conflicto brutal dejaron al país tambaleándose a su paso, acercándolo al precipicio de una rotunda crisis de identidad. Los daños económicos y de infraestructura fueron generalizados y el costo humano asombroso. La nación se esforzó gradualmente por reconstruirse, similar a Humpty Dumpty de la canción infantil, no ininterrumpida, sino más profunda y sensata, y cada fragmento fortaleció la determinación de enmendarse y reunirse. Los esfuerzos de reunificación adoptados por el presidente Andrew Johnson estuvieron plagados de controversia, reflejando la lucha inherente a su proceso de juicio político, y culminaron en el polémico periodo de reconstrucción.
En esta fase tumultuosa, acosada por desacuerdos políticos y la escalada de violencia del Ku Klux Klan, los incipientes pasos de la unión hacia la igualdad racial tropezaron y flaquearon, engendrando un clima de resentimiento y animosidad persistentes. Las enmiendas fueron consagradas, en particular la 13ª enmienda, que abolió legalmente la esclavitud en los Estados Unidos, y cualquiera de sus propiedades a nivel internacional. La 14ª enmienda concedía igual protección ante la ley a todos los ciudadanos, mientras que la 15ª enmienda tenía como objetivo prohibir la denegación del sufragio por motivos de raza, color o servidumbre previa. Sin embargo, ni siquiera estas leyes monumentales pudieron detener la propagación de la discriminación, la segregación y el racismo sistémico, que ensombrecerían durante mucho tiempo las décadas siguientes. La inestabilidad financiera y el surgimiento de disparidades económicas generalizadas agravaron aún más el dolor de la nación, preparando el escenario para el caldero latente de descontento que eventualmente explotaría en el movimiento de derechos civiles – un capítulo audaz en la lucha continua por la unidad, la justicia y los derechos humanos. A pesar de las repercusiones duraderas, el conflicto sirvió como un crisol que moderó la determinación de la nación, y anunció el comienzo de una nueva era. El desarrollo de municiones más precisas, y el refinamiento de las estrategias en el campo de batalla marcaron la fase evolutiva de la destreza militar del país, mientras que los principios fundamentales de libertad, igualdad y unidad arraigados en la Constitución prosperaron, sobrevivir al tumulto de la guerra civil, y permanecer firme frente a los desafíos posteriores. La sorprendente descripción visual de esta coyuntura fundamental en la historia de la nación es un testimonio del poder de la narrativa. La historia de la guerra civil sobre el coraje, el sufrimiento, la reconciliación y el eventual triunfo sigue siendo conmovedora, resonante y duradera, dando forma a los contornos del espíritu y la civilización estadounidenses, un faro de esperanza e inspiración para las generaciones futuras, y un recordatorio reverente del frente unido de la nación contra la adversidad. El espíritu indomable y el poder crudo e inquebrantable que inspiró durante una época de inconmensurable incertidumbre y angustia es decididamente estadounidense, y surge de un espíritu profundo construido sobre la base de la diversidad, la perseverancia y un compromiso inquebrantable con la libertad y la justicia. Esta potente confluencia de valores compartidos allanó el camino para los logros monumentales que la nación emprendería en los años posteriores a la guerra civil. Los ecos de la guerra civil siguen firmemente arraigados en el tejido de los Estados Unidos modernos. El sur, con su encanto e historia únicos, todavía lleva las marcas de los años de formación. El azul y el gris todavía simbolizan la reconciliación y el recuerdo. Las recreaciones de la guerra civil siguen atrayendo a participantes de todos los ámbitos de la vida. Las páginas de la historia desempeñan un papel fundamental en la configuración de la conciencia estadounidense individual y colectiva. Sin embargo, incluso cuando la nación abraza la herencia de su tumultuoso pasado, es necesario abordar críticamente el costo humano de tal confluencia. Debemos esforzarnos por garantizar que una pérdida tan colosal, marcada por la muerte de más de 600.000 estadounidenses – un número mayor que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam combinada – nunca se repita. Empatía, comprensión y reconciliación. Estas son las transformaciones cruciales que la fractura nacional marcó el comienzo del panorama estadounidense. En los años torturados de la guerra, los soldados vieron sus credos y convicciones puestos a prueba en fuego de desgaste. Desarmados por la responsabilidad hacia sus camaradas y las anclas de sus creencias personales, muchos emergieron del crisol de la guerra civil con perspectivas alteradas sobre la raza, la libertad, la justicia y la naturaleza de la nacionalidad. La propia nación, desgarrada por el odio y la división, salió de la desgarradora lucha con un nuevo compromiso con la unidad y el progreso compartido. Las lecciones de la guerra civil, obtenidas con tanto esfuerzo y talladas en el lienzo desgarrado, y marcado por la batalla de la nación, no se han desvanecido con el tiempo. Continúan resonando en los pasillos del poder, y en los rincones humildes de la América rural, susurrando sobre transgresiones pasadas y reconciliación ganada con tanto esfuerzo, sobre la eterna fragilidad de la unidad, y la fuerza duradera de la convicción compartida. A medida que Estados Unidos enfrenta los desafíos de sus territorios modernos e inexplorados, puede incorporar las lecciones duraderas y aleccionadoras de esta época tumultuosa. Después de la guerra civil, la nación experimentó una tremenda metamorfosis, la abolición de la esclavitud, la redefinición de la ciudadanía y el nacimiento de un régimen político más progresista y, quizás lo más importante, el surgimiento de un compromiso nacional con la unidad y el progreso. Tal como estamos ahora en los albores de la tercera década del siglo XXI, debemos reflexionar sobre la verdad inmutable grabada en la lápida de cada soldado caído, la invocación para recordar, para que no lo olvidemos. Hoy, Estados Unidos lidia con pruebas tangibles y sutiles, desde cambios globales impulsados por oleadas aceleradas de tecnología hasta cuestiones sociales profundamente arraigadas que llevan la marca de siglos de historia y resistencia. Sin embargo, frente a pruebas tan imponentes, la resiliencia y la determinación inquebrantable forjada en el crisol de la guerra civil estadounidense actúan como testimonio del poder de la unidad y el propósito compartido.
El tapiz de la narrativa nacional continúa ondeando con los ecos de esa época pasada, ofreciendo ideas y paradigmas fundamentales que guían a la nación a través de estos tiempos difíciles. Impulsado por el respeto mutuo, el reconocimiento de errores del pasado, y el alzado de voces contra las injusticias contemporáneas, el pueblo de Estados Unidos sintetiza los elementos vitales del legado de la guerra civil, unidad y justicia, en un poderoso motor de cambio. A medida que la nación avanza hacia un futuro definido por el entendimiento compartido, los ecos del pasado continúan iluminando su camino con el faro de la unidad nacional. A medida que nos aventuramos hacia un terreno inexplorado, las lecciones de la guerra civil estadounidense sirven como un crudo recordatorio de las lecciones del pasado ganadas con tanto esfuerzo. El viaje continuo de la nación hacia la unidad, la libertad y el progreso requerirá sin duda coraje, paciencia y voluntad de comprometerse con el legado de la guerra civil, replanteando y enriqueciendo continuamente la narrativa nacional para las generaciones venideras. Mientras conmemoramos las vidas perdidas en ambos lados del sangriento conflicto, el coraje en cadena conlleva el llamado a la unidad y la justicia, mientras los ecos de los campos de batalla pasados continúan resonando en el corazón de Estados Unidos, sostenemos el conmovedor estribillo en nuestros corazones. Y mentes unidos estamos, divididos caemos. La guerra civil estadounidense fue una época de profunda desunión y conflicto nacional, pero también sembró las semillas de la reconciliación y la unidad nacional, mostrando el poder transformador del espíritu estadounidense. A medida que la nación avanza hacia el futuro, la tenacidad y el coraje forjados en el ardiente crisol del pasado continúan guiando la determinación de la nación frente a la adversidad, en la búsqueda de la justicia y la unidad, y el espíritu de Estados Unidos resuelto, inquebrantable, y unidos sigue siendo más fuerte que nunca. De hecho, la narrativa de la guerra civil sirve no solo como un faro parpadeante del pasado sino también como un espejo del presente y una guía para el futuro. A medida que la nación avanza, las lecciones de ese momento tumultuoso, de preservar la unidad, abrazar la diversidad, buscar la justicia y avanzar al ritmo, continúan resonando y reverberando, moldeando el espíritu estadounidense en un elenco de resiliencia, fuerza y empatía. En la ecuación final, la guerra civil estadounidense no fue simplemente un choque de armas e ideales dentro de la nación, era un campo de pruebas para el espíritu estadounidense, una prueba de fuego en la que la nación forjó su identidad. Mientras nos esforzamos por comprender la vertiginosa complejidad y la perdurable relevancia de la guerra civil, debemos reconocer y respetar sus atormentados legados, los que reflejan la profunda determinación de la nación de reconciliar su pasado difícil y unirse por un futuro mejor. Este es el legado que la guerra civil estadounidense ha legado a la nación. Sirve para recordar, enseñar y guiar a las generaciones venideras sobre cómo una fractura profunda y dolorosa se transformó en un tejido de punto de unidad, igualdad y libertad. Este tejido de la sociedad estadounidense, aunque todavía imperfecto, continúa evolucionando, adaptándose y creciendo, al igual que la propia nación. Incluso ahora, mientras pasamos este último momento reflexionando, todavía quedan heridas de ese sangriento conflicto fratricida que resuenan con una comprensión y un reflejo resonantes del pasado, y la promesa que tenía para el futuro, esa promesa fundamentalmente estadounidense de unidad, justicia y libertad para todos. Mientras estamos en el horizonte del futuro, reconocemos dentro de nuestra tierra un pasado que informa el presente, y se nos brinda la oportunidad única de abrir caminos para un mañana mejor, equitativo y unificado, basándose en los pilares fundamentales del coraje, comprensión y unidad que sostuvieron a toda una nación a través de una agitación sin precedentes, y hacia una reconciliación ganada con tanto esfuerzo. Para la generación actual y la venidera, la guerra civil estadounidense es más que un acontecimiento histórico. Es un faro que muestra que el camino hacia la comprensión y la justicia es largo, tumultuoso y, en última instancia, gratificante. Es un recordatorio de la continuidad ineludible del pasado, el presente y el futuro. Al ser testigos de enfrentamientos de creencias diferentes, y mirar hacia el horizonte de la unidad y la justicia, que las lecciones y aprendizajes de la guerra civil sirvan como guía indomable e inspiración de transformación. Aún no se ha escrito la última palabra sobre la guerra civil estadounidense. Existe, viviendo perpetuamente en los ideales y aspiraciones de un pueblo que se ha unido para formar una nación singular pero diversa. Sigue siendo un factor impulsor de la misión de toda la vida de promover la igualdad de trato ante la ley, la lucha duradera por el entendimiento mutuo, y la marcha decidida hacia una reunión más perfecta. Después de todo, en palabras de Abraham Lincoln, la propia unión, a prueba de sesión, eterna, indisoluble, es un testimonio de la promesa inquebrantable de una América unida.